Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino, en Instagram. Y como ya es costumbre en estos 85 episodios, me acompaña mi amigo y colega Román Urrutia. A él lo encuentran en Instagram como @ron.dogtrainer. Siempre recuerden que no hay Z allí atravesado. No hay Z ahí atravesado. Muy bien, bueno, en realidad no hay nada atravesado. Mira, Bueno, oye, estoy aquí con una perrita que estoy cuidando, está muy cute. Lo digo, bueno, porque la estoy viendo acá y se asustó cuando dije el bu, 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 bu. La pobre perrita, la tengo aquí al lado, se pegó un brinco que bueno. estoy seguro Bueno, que algunas personas cuando escuchan eso también se pueden asustar. yo me imagino. Justamente lo estaba trayendo a colación porque seguramente quien no ha escuchado el podcast y lo está escuchando por primera vez le pegó el pencazo en, en el oído. Discúlpenme, pero esto es parte, así que se van a ir acostumbrando poco a poco. ¿Qué tenemos para hoy, querido Gustavo? Porque hoy bueno, nos ha costado conseguir invitados, es decir, te he dicho sí, 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 pero conseguir a veces como el horario, no sé qué, es bastante complicado en ocasiones. Así que en esos casos pues nos tienen a nosotros. A nosotros hablando las cosas. Qué bueno. Nada más y nada menos que a dos personas explicándoles lo que tienen que saber del mundo de los perros. Así es. Pero bien, estuvimos dando muchas vueltas y hemos considerado importante que hablemos sobre el castigo en la educación canina. ¿Sí? Ese tema tan, ¿qué le podemos? Tan controvertido, no es controvertido, tan mal entendido. ¿Sí? Sí, La finalidad del episodio de hoy es que puedan salir de aquí con un poco más de entendimiento de lo que es el castigo y no vayan por ahí con miedo en las calles como si lo fueran a robar, si lo fueran a castigar, ¿vale? claro. Por lo tanto, como siempre, tenemos que hacer nuestra nueva advertencia de seguridad de si usted es una persona sensible y se gatilla fácilmente y la palabra castigo le trae recuerdos de cuando su mamá utilizaba el cinturón y se siente muy mal por eso, quizás este no es el episodio que usted quiere escuchar, así que lo invitamos a que cierre esto, busque algo, no sé, Dora la Exploradora, alguna otra cosa que sea un poco menos amenazante y para simplemente evitar malos entendidos y molestias. Claro, claro. Si usted nada más la palabra le genera escozor y ya le provoca putear a todo el mundo por redes sociales, si usted nada más, esto es como Voldemort, ¿no? Como aquello que no debe ser nombrado, este no es el episodio para usted, amigo mío o amiga mía. Si a usted le genera, bueno, tú sabes, como es como si le estuvieran insultando a la mamá, el solo hecho de traer la idea a colación, este no es el episodio para usted, así que puede Pero es que, saltar. claro, claro, es decir, en esencia, si usted sufre de o despierta cierta sensación de prurito en la zona rectal cuando escucha la palabra castigo, esto no es para usted. No se ría, esto es una condición seria que se trata como una cremita. Exactamente, exactamente. Bueno, para esos que están por ahí, que tienen esas condiciones, bueno, pase de capítulo o abandone el podcast. Esto no es para Pero, usted. Pero si usted exacto. está interesado en conocer más, en romper creencias limitantes, en ser una mejor persona, en aprender independientemente de los mensajes que haya recibido en redes sociales, bienvenido, pase adelante, tome asiento, sírvase un cafecito que estamos a punto de hablar acerca de el castigo. Exacto. Sin Qué intro tan tapujos, buena, sin qué intro dogmas. tan buena. Sí, vale, me gustó, me ¿Sí? gustó. Se graba. Yo Sin finalizaría aquí el tapujos, sin episodio. dogmas, sin interpretación. De aquí en adelante todo viene en downhill. Yo lo dejaría hasta aquí. De pana. Como siempre, chiquillos, fue un placer haber estado con ustedes. Cuídense. Está bueno, me gustan esas jodas. Ok, bueno, empecemos, ¿no? Empecemos, Eso yo no creo lo que podemos hacer con invitados. es verdad, ¿Sí? es Porque, bueno, verdad. Ahí hay eso tema más hay formalidad, ¿no? Coño, claro, respeto hay al más invitado. seriedad, etcétera, claro. Ya. Ah, Muy sí. bien. Tenemos un pequeño guión que hemos organizado hace 2 minutos antes de empezar a grabar. Bueno, Y entonces no es un guión, es como unos tópicos, en verdad. un esbozo, Un esbozo. un boceto como los que hacía Leonardo de el castigo. Y yo creo que deberíamos empezar, creo yo, Román, definiendo qué no es el castigo. Me súper parece, ok.
Bien, ¿qué ejemplos se te ocurrirían a ti a primera, de buenas a primeras, de que no es un castigo, por ejemplo? Mira, Ojo, y aquí queremos como hacer la acotación de que no es el castigo en la educación canina, no en el mundo, en la vida en general, sino claro, en la... esa es una primera salvedad que hay que hacer Claro, porque lamentablemente muchas ciencias, sobre todo las ciencias sociales, hicieron uso del lenguaje cotidiano para definir sus términos. Ya eso lo claro. hemos hablado en otros momentos, ¿sí? Sí, La física utiliza coulombs para medir ciertas unidades de energía y eso es específico para eso, o newtons para medir unidades de fuerza, eso es específico. Pero en las ciencias sociales utilizamos las palabras del vulgo, digamos. Y cuando estemos hablando del castigo, no nos estamos refiriendo a ese castigo social o ese castigo cultural de hacer sentir mal al otro, de humillarlo, de 30 latigazos en la espalda en una plaza pública. Es decir, eso claro. no es lo que estamos hablando. Vamos a hablar estrictamente dentro de lo que es las teorías de condicionamiento operante, como este sistema de consecuencias. ¿Vale? Si usted quiere saber Claro. un poquitito más del condicionamiento operante, por ahí en el episodio 3 o 4 tenemos No, yo creo algo que de él es como condicionamiento el 2 de hecho, como el 2 creo que es el como, 2 sí, yo creo que es como tan el 2. temprano. Estamos dando un full circle aquí. Sí, sí, Ujú, yo creo que es sí. como el 2 pero bueno. Entonces, ¿qué no incluye? No incluye humillación, ¿sí? O sea, no incluye, voy a castigar al perro, le saco una foto haciendo caca y la publico en redes sociales, así se ve mi perro haciendo caca. No, o sea, no es una Exacto. humillación, no es golpes, patadas, todo lo que venga desde la frustración. Estoy enojado con mi perro y lo golpeo, convierto la correa en una suerte de látigo, le doy 3 latigazos como si fuera Jesucristo en el último día. Es decir, eso no es, Claro. ¿vale? O, por ejemplo, también estas cosas de, no, es que el perro se portó mal y entonces le quité el paseo, como que le quité el paseo o Claro, nos fuimos como, inmediatamente a la casa. como quien quita el postre, Claro, como exacto. quien en el niño. Es como, te portaste mal, entonces hoy no comes. Lo he escuchado, Sí. No, ¿sí? claro, exacto, te quedaste sin cena, exactamente. Eso también, Al ojo, eso perro, también al es real. perro. Al perro Ujú. también, te quedaste sin cena, como a los niños de los 1800, ¿no? Eso tampoco, tampoco para nada. O sea, no sé, en 1800, yo creo que a mí me pudieron haber quitado el postre o la cena. El postre, pero la 1980. cena, te quitaron la cena, de verdad que old school, man. En serio, mira, O sea, no no sé, yo esa sé, cosa la veía tengo tantos malas vinculaciones con la comida que yo creo que algo de eso debieron haber hecho en mi casa. Ok, ok. Te lo digo mientras me Bueno, como 100%. una tortica aquí escondido. Mira, pero a ver. Porque ¿qué ocurre? Cuando como se confunde, se presta para un manejo, yo creo que perverso por parte de algunos educadores, en donde cuando les preguntas, no sé, supongamos Steve. Hola Steve, ¿qué piensas tú como educador del castigo? Y Steve nos responde, No, God! Así como tipo, No, God, please, no! 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 bien tajante. Gracias Steve por tu participación en el podcast. así se pone, así se pone. Claro, pero inclusive lo venden como que educación sin castigos, sin golpes, sin patadas, sin tizones calientes a los perros, sin hincarle los ojos con los pulgares. Y es como, ven, eso no es castigo, eso es maltrato, eso es Claro, otra cosa. exacto. Entonces, eso no es el castigo. Y este punto, porque sí lo he escuchado, el de quitarle la comida. No comes, Claro, no, no es un castigo ¿vale? en realidad. Como para que O sea, tendría que estar en un contexto muy específico para que realmente lo fuese, desde el argot claro, operante. el arreglo, exactamente, el arreglo tendría que ser como súper específico, y ahora vamos a detallar más adelante, para poder considerar que esto cumpla el efecto de disminuir un comportamiento, Claro, ¿vale? Tampoco, porque lo he visto también, cuando uno cree que el perro es capaz de reflexionar sobre sus comportamientos y se les manda como a los niños al rincón con el sombrerito de burro, mirando a la espalda, claro, como en los libros. tiempo fuera como castigo, pero Claro, con el objetivo no de retirarlo del sistema de consecuencias que le permite que se repita, no con ese objetivo, sino con el objetivo de, no, para que piense sobre lo que hizo. No piensa sobre claro, lo que hizo. El perro está ahí completamente. O eso encerrado y también, probablemente... Ujú. totalmente, ¿no? Y que eso también aplica como esa misma lógica a la de yo llegué del trabajo y mi perro me había hecho un desastre y entonces ahí lo regañé, lo castigué, lo mandé para ya no sé cuál lugar, ¿no? Es como lo que hayas hecho en ese momento
para nada va a representar, o sea, tú lo estás ahí estresando, pero ese perro no tiene ni idea de lo que, ni va a tener una reflexión, ni no va a tener ni idea de lo que está pasando, ni del por qué está pasando, ni va a hacer un cambio de conducta, ¿no? En ese contexto. Entonces, eso tampoco va a ser realmente un castigo. Puede ser un castigo desde la percepción humana, desde la concepción que nosotros tenemos de castigo, ¿no? Y ahí también, bueno, antes de que continuemos como siguiendo esa lista de qué cosas no lo son, también hay que entender que, bueno, el concepto que nosotros tenemos de castigo como humanos es un concepto ligeramente como de ajusticiar. Esto ya lo hemos dicho también en otros episodios, pero es como de ajusticiar, de hacer pagar las penas por los errores o las infracciones o los delitos cometidos. Entonces, como una especie de ajusticiamiento, en algunos casos de retaliación, ¿no? Que podría venir en forma de venganza. Entonces, ese castigo, ciertamente, que tiene que ver con yo hacer de alguna manera pasar al sujeto por una especie de pena que puede venir en diversas formas. Si viene desde la justicia, bueno, va a ir en forma de cárcel o de multa, etcétera. O si viene de la mano de la propia persona víctima, bueno, probablemente sea cosas peores, ¿no? De lo que esa persona considere que va a darle el gusto o el sufrimiento de vuelta al infractor o al victimario. Pero esa es una percepción completamente humana. Y aunque sí puede tener cierta similitud, porque uno cuando dice, bueno, le hice esto, y aquí viene la frase, ¿no? Para que aprenda que eso no se hace. Y nosotros, claro, de alguna manera como que crecimos con esa idea de que eso es castigo. Efectivamente lo es, ojo, pero en el concepto de los humanos, en el imaginario de los humanos, en la manera en que nosotros nos desenvolvemos, y que además es un concepto eh, completamente de nosotros. Es decir, es una cosa que pertenece a nosotros, es un concepto. Entonces, esto no es. Eso no es lo que significa en la educación canina el castigo. Y por eso es tan confuso el término. Por eso a nosotros no nos gusta, me parece un término pésimo. Pero no sé si tienes algunas otras ideas de qué otras cosas no lo son. Ahí, ¿qué otras cosas no lo son? A ver, vamos a ir, para no quedarme aquí como pegado, vamos a ir avanzando y vamos como cosiendo hacia atrás si es necesario, ¿vale? Dale. Como repuntando hacia Dale. atrás. En ese sentido, que sí sería un castigo, para luego entrar si es efectivo, si no es efectivo, si es bueno, si es malo, si es terrible, bueno, en fin, que sí sería un castigo. Mira, ahí es interesante, ¿no? Porque en realidad eso va a ser completamente subjetivo del perro. Y acá también es donde nosotros, igual que con los reforzadores o con las recompensas, nosotros no decidimos qué es un reforzador o un castigo. No, no funciona así. No es como que yo digo, ya voy a aplicar esto porque esto va a ser un castigo para el perro, ¿no? Y vamos a hablar de qué desde la terminología, pero eso no lo decimos nosotros. Al final lo decía el perro, porque es el perro o el sujeto el que va a tener un cambio de conducta por el efecto de ese castigo. Ok, ¿Ya? entonces, Y a ahí entramos. definir. Exacto, definamos A académicamente. definir. Entonces, todos los que nos están escuchando, lápiz, papel, pluma, bloc de notas del celular, sangre en la pared, como lo quieran escribir. Un castigo va a ser todo estímulo, que es un estímulo, cualquier cosa que el perro pueda percibir, ¿vale? Un castigo va a ser o es un estímulo que aplicado o retirado en un momento dado produce como efecto la disminución del comportamiento que le antecedía. Es decir, algo que cuando yo agrego o algo que yo quito hace que el perro disminuya, baje, haga menos probable el comportamiento que venía haciendo, que produjo que le quitara o le agregara esto. ¿Sí? Creo que esa última Por parte eso, la pusiste muy compleja, pero es como, si tenemos una conducta que queremos eliminar, disminuir, sí, reducir. vamos a verlo con un ejemplo, vamos a verlo con el salto. Uh-huh. El perro salta y
nuestro objetivo es que el perro, supongamos cuando uno llega a la casa, ¿no? Y te salta. Nuestro objetivo es que el perro deje de saltar. ¿Sí? Ahí podríamos, explíquelo tú, Román, 2 tipos de castigos. Claro, claro, exactamente. Si, por ejemplo, habría que ver qué motiva al perro el salto y qué lo refuerza. Si lo que el perro busca es atención, vamos a suponer que, o cariño, en ese momento que nosotros llegamos y salta, ¿verdad? Al nosotros retirar esa atención, ese cariño, o removernos a nosotros mismos de la película, no de la escena, técnicamente estamos aplicando un castigo. Eso se Es le un llama castigo. castigo negativo. Estoy retirando aquello que el perro desea, que en este caso es la interacción con nosotros, para que disminuya la conducta de saltar sobre nosotros. Claro, exactamente. Aquí simplemente hacer una salvedad que confunde incluso a muchos educadores, ¿vale? Cuando hablamos de positivo y negativo. ¿Sí? Cuando hablamos de positivo y negativo en teorías del aprendizaje, no estamos hablando si algo es bueno, agradable, bonito, simpático, cariñoso, arcoíris, no. O- Aquí hablamos de si algo se agrega una valencia positiva, como en la suma le agrego, o como en la resta le retiro. Entonces, si yo llego a casa y mi perro salta porque quiere atención, y, por ejemplo, yo le quito la atención, le retiro, le resto, le quito mi atención y me pongo de espaldas, por ejemplo, o me encierro en un baño, me voy a la cocina, con el efecto, con la intención de que baje el comportamiento, que baje el salto, como quiero que baje, estaré intencionando un castigo y como me retiro es un castigo negativo. ¿Sí? Claro. Entonces, todo lo que sea ignora al perro, muy probablemente sea un castigo negativo, si el perro está buscando atención. Ujú. Claro, ¿Sí? claro. Eso es un castigo. ¿Cómo sería un ejemplo de castigo positivo en este mismo salto? Ya en ese mismo escenario, ¿no? Ujú. De que el perro salta, yo tendría que primero buscar cuál es el estímulo que cuando yo lo presente, el perro desista e interrumpa e incluso a partir de ahí evite ejecutar esa conducta el perro. Por ejemplo, yo voy a dar ejemplos de aquello que podría hacer. Y digo podría porque de todas maneras, como le acabo de decir, eso lo va a definir el perro. Al final, ¿qué es lo que va a hacer que ese perro deje de saltar? Lo vamos a tener que probar. No hay otra manera de saberlo. Entonces yo podría perfectamente, si el perro salta y lo tengo con collar y correa, pegar un tirón en la dirección contraria. Y si eso hizo que el perro dijera, mierda, esto no, de alguna manera como que no me gustó, y no vuelve a saltar, el efecto, que esto es lo más importante, el efecto es que el perro ya no salta más, entonces para ese perro eso es un castigo positivo. Positivo porque estoy añadiendo un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo? El tirón de correa, ¿no? Puede haber sido que el perro me salté y yo le eché un chorro de agua. Y el perro, a partir de ahí, no saltó más o dejó de saltar tanto. Entonces, de 10 veces que saltaba, ahora salta 3. Entonces, una disminución. Eso entonces tiene un efecto de castigo. Por lo tanto, ese estímulo para ese perro es un castigo positivo. Positivo porque estoy añadiendo ese estímulo. No lo estoy retirando, lo estoy añadiendo. Estoy agregando algo al escenario, ¿no? A la película. Bueno, Entonces, incluso aquí varía de perro en perro, de estímulo a estímulo, porque hay perros que son quizás un poco más sensibles, donde simplemente le indico un no firme y puede ser claro, suficiente. Agrego un sonido donde le digo al perro, no, deja, no sé, le agrego algo con claro, un tono de voz quizás un poco enojado y el perro inmediatamente frena el comportamiento. Entonces, eso sería también totalmente. un castigo positivo. En el momento en que tu perro fue a hacer la que tú le dijiste, no, Toby, eso es un castigo. Claro, claro, así es. O tiene la intención de ser un castigo. Hay que ver el efecto en el comportamiento, pero tiene la intención de ser un castigo. Y ahí está, justamente esto que acabas de mencionar, que me leíste la mente, es precisamente como esta cosa de entender la intención de que algo sea castigo y lo otro es que realmente tenga el efecto de ser un castigo, ¿no? Porque, por Y ejemplo, acabamos de aquí mencionar eso. el tema del agua, por ejemplo. Entonces, Ok, digamos que yo voy a echarle agua al perro con la intención de castigarlo para que disminuya la conducta del salto, ¿cierto? Yo le echo agua porque yo tengo la intención de que ese estímulo sea un castigo. Entonces, esa es mi intención, pero ahí realmente el efecto nos va a determinar si efectivamente eso es o no. Por ejemplo, si ese perro le encanta el agua, es un fucking Newfoundland, por ejemplo, el perro, y yo le empiezo a aplicar agua y el perro está gozando un montón y más bien muerde el agua y más se excita y más me salta, pues la cagué. Lo estoy reforzando porque estoy claro, y se haciendo convierte en un reforzador. exactamente. Entonces, aquello que yo intencionalmente presenté como un castigo, realmente está teniendo un efecto de refuerzo. ¿Ahí vienen qué?
positivo, positivo. No refuerzo tiene nada positivo. que ver con lindo, bonito, arcoíris, ni unicornio, ni bienestar. Tiene que ver con que se presenta el estímulo y produce el efecto de aumentar la conducta. Claro, por eso es que tomen nota nuevamente, lápiz y papel, bloc de notas, lo que quieran anotar, saliva en el escritorio, lo que quieran anotar, anoten. Por lo tanto, al ser esto así, no es el estímulo per se lo que indica si es un castigo o no. Porque la misma agua puede en algún perro ser un reforzador, en otro perro ser un castigador. Luego vamos a ver la terminología, ¿vale? Por lo tanto, no es que echarle agua al perro es un castigo. Puede que no, puede que a un perro le guste. Por lo tanto, no hay collares de castigo. Porque en Exacto, algunos bravo. perros tienen el efecto contrario. Son inclusive hasta hay modelos donde hemos visto de collares electrónicos que se utilizan como refuerzo positivo. Entonces, el collar electrónico puede ser un reforzador positivo secundario, por ejemplo, en algunos modelos. Entonces, no es la herramienta per se. Por lo tanto, hablar de collares de castigo, hablar de estas cosas, bueno, en esencia denuncia simplemente ignorancia de conocer los procesos, ¿vale? Claro. Que está bien, porque como tutores nadie nos explicó esto, para eso hay podcasts como este donde pueden ya aclarar el conocimiento, ¿vale? Y empezar a hablar correctamente, pero entonces no es el estímulo, es el efecto que tiene en el comportamiento, porque podría ser Claro. un reforzador, o podría ser algo que el perro no esté ni ahí ni lo registre, Claro, ¿sí? claro. Y muy importante, muy, muy, muy importante, esto es casi temas de cursos de formación, cuando se utilizan, el castigo tiene como la particularidad de que sí es un poco incómodo. Es decir, puede ser incómodo, puede ser un poquitito desplacentero, puede llegar a ser doloroso, pues claro, absolutamente como todo si se utiliza mal, ¿vale? Y ahí vamos como el uso de algunas herramientas, pero que el perro tiene que poder discernir. El perro tiene que poder discernir muy claramente qué de su comportamiento lo hace aparecer, qué de su comportamiento lo hace desaparecer y cómo lo evita. ¿Ya? Y aquí quiero agregar otra capa, pero quiero agregar otra capa en un segundito. Pero el perro, si el perro no puede discernir esas tres cosas, lo que estamos haciendo es maltrato. Es decir, si yo aplico algo y le echo, supongamos que al perro no le gusta el sonido, y yo hago un sonido, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago de gratis, y el perro no entiende por qué lo está haciendo, cómo evitarlo y cómo apagarlo, eso no es un castigo, eso es cualquier otra cosa, eso es una estupidez. ¿Vale? Ahora, también podríamos entrar en la conversación, Román, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos, podríamos decir, no es necesario el castigo, porque con reforzamiento diferencial y premiando cuando esté en cuatro patas podría ser suficiente para resolver el problema. Uy, ahí entramos en otro. Ok, es que ese es un universazo, pero yo creo que deberíamos dejarlo un poquito más adelante para seguir aclarando como términos, cosas, porque ahí Ok. es otra bloque de información gigantesco. Ah, porque tengo Déjame- aquí a Steve que le estoy preguntando si el castigo se puede usar y me responde. No, God! No, God, please, no! 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 Ya, gracias, Steve. Era para puntualizar un ejemplo. Entonces, Claro, es que, y ahí bueno, entramos como en el tema de, bueno, estrés, downsides, ¿no? Como cuáles son los efectos colaterales, etcétera, etcétera. Pero pero antes de eso, querías dar un giro adicional por otra vía. sí, sí, porque volviendo al punto inicial, pero esto está bueno también que lo mencionemos, porque ciertamente es muy probable y tiene que ser así, es decir, para que funcione tiene que ser así. El castigo tiene que ser, en esencia, aversivo. Es decir, el perro tiene que querer evitar esa consecuencia. Y la manera de evitar esa consecuencia es no ejecutándola, ¿no? Pero para que quiera evitar esa consecuencia, pues esa tiene que haber sido lo suficientemente intolerable, lo suficientemente incómodo, lo suficientemente, no sé, la palabra es intolerable en realidad, como para que el perro no lo quiera volver a experimentar y por lo tanto evite el escenario. Y la manera de evitarlo es obviamente, pues no ejecutando la conducta, ¿no? Claro, Conducta y allí objetiva. ahí quiero agregar como una cuarta capa. Es decir, tenemos que el perro entienda qué es su comportamiento lo activa, qué es su comportamiento lo desactiva y qué tiene que hacer para evitarlo. Por ejemplo, si uno Claro, salta, evita que aparezca. En el ejemplo del salto. Pero claro. también
que de utilizar algún estímulo, por lo general, se busca siempre, en los educadores balanceados, la intensidad mínima efectiva. Claro, claro. Es decir, si el perro, digamos, con un aplauso, con un sonido de aplauso, es suficiente para que frene, no es que Claro, cuando salte yo hago un aplauso como si estuviera en el estadio metiendo gol, porque es muy intenso. claro. Es lo mínimo necesario. Que eso a veces Sí. se malentiende. Donde dice, pero entonces, tú utilizas agua, entonces tú le colocas la manguera a presión con el hidrojet, con el perro que le lava la cara y le saca los ojos. No, no es con esa intensidad. Claro, Es claro. con la intensidad mínima necesaria. Ahí el tema también es que, bueno, pero ¿cuál es la mínima necesaria? Bueno, lamentablemente ahí sí entramos como en un tema de ensayo y error, pero yo creo que lo ideal es como ir probando con lo mínimo y voy buscando, si es una cuestión de intensidad, voy buscando cuál es la intensidad óptima en donde se logra el efecto, pero que sea la mínima, no me voy a ir al máximo de uno. Por ejemplo, si Claro, estoy utilizando un collar electrónico, no voy a, si yo sé que si lo pongo en 100 voy a lograr el efecto, pero no me voy a ir en 100 de una. Voy a ir a probar a ver si el perro responde. De repente el perro responde en 10. Entonces, ¿para qué me voy a ir a 100? Yo respondo con el... Entonces, ciertamente, la búsqueda del estímulo tiene que ser lo mínimo invasivo posible a aquello que responda el perro. Es decir, que se logre el efecto deseado. Si no se como lo logra, mínimo aversivo necesario. claro, o invasivo, porque no sé, de repente tú puedes pensar, bueno, que en verdad el invasivo lo va a determinar también el perro, pero sí podríamos decir que hay como aversivos más duros que otros, ¿no? Claro. No es lo mismo que eches agua a que reciba una estimulación con correo electrónico, ¿no? O, por ejemplo, hacer presión corporal, que también puede ser algo de... Claro, hacer presión corporal. Entonces sí hay cierto nivel de invasión y de aversión. En muchos de esos aspectos ciertamente va a depender de la percepción del perro, pero bueno, podríamos decir que en términos generales hay un estímulo un poco más blandos o más suaves que otros, independientemente del efecto, ¿no? Pero en ese sentido también, no sé si tenías algo, ibas a comentar alguna No, cosa. que como tú dices que se pasa por una prueba de ensayo y error, que se puede prestar agua, entonces tú le das al perro con el palo de la escoba, con el palo, hasta que encuentras ese palo con el que le puedes dar. Y No, no surge esa lógica porque igual no es muy distinto a cuando uno prueba reforzadores. Probé con claro, estas galletitas secas y el perro no quiso. Bueno, probé con estas galletitas húmedas, le gustó pero no tanto. Probé con este pollito y ahí le di con el estímulo que mi perro, porque siempre estamos como en ese descubrimiento. No hay un claro, estímulo que sea universal para todo el mundo, ¿vale? claro. Y de hecho, puede sonar, lo digo, ¿sabes por qué? Porque cuando dimos el disclaimer al inicio, hubo el señor Raúl todavía está escuchando y llegó a este punto y te escuchó decir collar electrónico y le dio un preinfarto. Sí, está camino a la Claro. clínica en este momento, pero esperemos que se mejore. Pero es entender que, de hecho, la mayoría de las veces no necesitamos estímulos de tan alto calibre. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces es presión corporal, un sonido, Agua, quizás algún manejo de la correa, ¿vale? también. Y ya con eso podemos resolver, yo creo que un porcentaje muy importante de temas. Sí, sí, Pero sí. que nos llevan... Ok, espera. Y vas a agregar algo más porque quiero entrar a si es que el castigo es necesario. No, Ok. God! O Ok. sí, esto se ha convertido en un running gag. Steve va a salir Sí, 2 o 3 veces más obviamente, me encanta, me encanta. probando estrategias de comedia, ¿ves? Mira, o se puede resolver con reforzamiento diferencial, es decir, premiando cuando el perro esté en 4 patas, en el ejemplo que Ok, pusimos. ya vamos para allá, ya vamos para allá. Porque Ok. antes de eso, bueno, de nuevo, quiero como acotar en el tema de la terminología, que justamente, como lo que estamos hablando, ey, como lo que estamos hablando es, aquí acabamos de ver un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De castigo positivo. El perrito que estoy cuidando y acaba de ladrar y yo le acabo de decir, hey, cuidado, ¿no? Ciertamente es una advertencia, pero técnicamente, si el perro deja de ladrar, es que esto hubiera tenido un efecto de castigo positivo, por ejemplo, ¿no? Bien, ok, entonces, ¿qué pasa? Que como justamente esa es la definición del castigo de yo implemento, y en este caso castigo positivo, ojo, porque probablemente la mayor parte del podcast se enfoque en el castigo positivo, más que otra cosa, ¿no? Más que el negativo. El positivo, que es que yo voy a añadir un estímulo, voy a presentar un estímulo para que se reduzca una conducta. Ciertamente, el término que decidió en su momento Skinner, que fue quien de alguna manera elaboró toda esta teoría del aprendizaje, el condicionamiento operante, le puso ese nombre porque, bueno, era lo que en ese momento
se asemejaba más desde un aspecto como de la consecuencia a lo que de alguna manera estaba consiguiendo como resultado, ¿no? Como efecto. Entonces, claro, era como más fácil de comprender, pero realmente lo que hemos visto es que no es un buen término. Es como se queda muy corto. No sé si se queda corto, sino que creo que lo que tiene es que como tiene un bagaje semántico demasiado pesado desde el Ok. aspecto cultural. Tiene Ujú. un peso gigante. Yo digo castigo, entonces, wow, estás maltratando al perro, lo estás ajusticiando, le estás lanzando un hacha, le estás cortando una pata, me explico. Es como, ni siquiera en los humanos funciona así el castigo, pero de todas maneras nos vamos para allá, nos vamos para como ese extremo. Pero precisamente porque tiene esa carga semántica tan fucker, wow, tan dura. Y la Ujú. verdad es que aun cuando ciertamente esa es la convención académica, es un mal término. No funciona bien. En estos días incluso hice una publicación de un académico español muy interesante que estamos buscando de traerlo al podcast, se llama Eduardo Polín, en donde, bueno, él puso como un post en donde, voy a parafrasearlo, porque no lo tengo acá a la mano, pero decía algo así como, este, el castigo estoy pensando que debería llamarse como debilitador, porque en realidad el efecto es que debilita la conducta y es castigo en tanto debilita la aparición de esa conducta. Y ciertamente es así. E incluso antes, mucho antes que él hubiera tenido esta idea o esta propuesta, Roger Abrantes también había mencionado algo muy parecido, que en su opinión, él de hecho no usa el término castigo, él usa término reductor. Eh, y en algún momento también usó inhibidor, que es el que yo uso realmente. Porque sí, estás inhibiendo la conducta, podríamos decir, pero realmente es un reductor, porque puede que esa conducta no se inhiba por completo o no desaparezca completo, sino que simplemente disminuya, que es lo que más probablemente va a pasar en un principio. Entonces, ciertamente, cuando nosotros estamos hablando de un castigo, es más preciso hablar de un reductor o de un inhibidor, porque no hay esa carga cultural semántica de ajusticiar, de hacer pasar mal, de que el perro pague por lo que hizo. No, no es eso. Entonces, ahí yo creo que está bueno como estos profesionales o estos académicos que están también buscando de alguna manera modificar el argot, porque sabemos que ya no es preciso, no es un término preciso. Castigo, es una palabra como mala para lo que realmente es desde la definición. Ujú. Es un mal término. Independientemente de que haya sido Skinner, bueno, o sea, ya estamos claros que se quedó corto. Pues bueno, en ese sentido quería como hacer esa acotación. Y claro, ahí de ahí pasamos como a ese tema de la efectividad, ¿no? O de realmente vale la pena o qué es mejor o realmente es necesario. Yo creo que esas preguntas son las que siempre surgen de, bueno, pero si yo puedo hacerlo como este es el clásico de, como la clásica frase de marketing de hay mejores formas, ¿no? Ajá. Hay mejores formas. ¿Mejores formas de Ajá. qué? Más Pues la amables. pregunta es, ¿mejores formas de qué? De De educar. enseñar a un perro, de educar a un perro. Ajá. Bueno, que definamos enseñar y educar, ¿no? Porque si estamos hablando de enseñar, que es aprender una nueva conducta, por ejemplo, obviamente no vas a usar un fucking castigo, huevón. Es como no se usa para propiciar conductas nuevas. Es decir, no, desde la definición en sí misma, no se usa para eso. No, no. Ok, Es como, ok. Entonces ahí, ¿cuál sería el uso de un debilitador? bueno, la definición lo dice, ¿no? El uso de un debilitador, de un inhibidor, de un reductor. Acá, un castigo va a ser disminuir o eliminar, o ojalá extinguir una conducta Ok, específica. abro debate. Abro debate. Y la disminución de una conducta no implica necesariamente, pregunto, el aumento de otra que se podría construir solo por refuerzo positivo. Técnica, si nos vamos así como suponer súper puristas, no, realmente. Si pongámonos, porque pongámonos puristas, ¿el objetivo cuál es? Eliminar o reducir. Ok, ¿para qué necesitas otra? Si tú lo que quieres es
la no aparición de la conducta. Pero la no aparición de la conducta implica que el perro está haciendo otra cosa que no sea la conducta problema. Es decir, pensamos en Otra el cosa que salto. no sea, otra cosa que Pensemos en no el sea salto. puede ser no hacer nada. Claro, Si pero a no pensemos hacer en el nada salto. lo definimos como una conducta, entonces sí. Ok, y si el perro en vez de saltar y darle un castigo, más bien lo premio porque no salte, ¿no sería Claro, pero ahí suficiente? está. Claro, pero espérate, que son dos situaciones distintas, porque yo puedo premiar el que no salte y el perro puede estar parado, puedo premiar el que no salte y el perro puede estar acostado, puedo premiar el que no salte y el perro puede estar sentado, es decir, porque una cosa son conductas específicas, como que el perro se siente, que el perro se acueste, que el perro esté de pie, y otra cosa es que el perro no salte en cualquiera de sus formas. Entonces, no estoy pagando una conducta, estoy pagando tal vez la no aparición de otra, pero en realidad estoy reforzando esa conducta que haya aparecido en ese momento, que técnicamente es un refuerzo diferencial de otro, ¿no? Un DRO. Eh, pero, es como es como otra manera, es como una ruta alterna, o tal vez un poco más larga, de lograr el mismo objetivo, pero que realmente esa no es su función. No sé si me explico. Porque la función de un castigo es eliminar o reducir la conducta. Listo. Es como el callo, va al grano. Producir otra conducta es otra ruta que pudiera lograr el mismo efecto, pero realmente lo que estás es como poniendo el dinero en otra bolsa, ¿no? Cuyo Ujú. objetivo no es necesariamente ese. Pudiera lograr ese efecto, sí, efectivamente. Y es una manera más, pudiéramos decir, un poco más amigable eh, de lograr el mismo resultado, pero bueno, va a tomar mucho más tiempo. Y aquí te voy a hacer una pequeña analogía. Esta analogía la estoy utilizando últimamente y creo que funciona súper bien. Vamos a suponer que tú tienes una copa está medio llena de vino y tú quieres sacar el vino de esa copa. Tú puedes voltear la copa y botar el vino y te quedará un restante tal vez, o nada, ¿ok? O puedes ponerla bajo un chorro de agua hasta que se vaya desbordando ese chorro de agua, se va a desbordar y vaya saliendo el vino y al final quede la copa llena de agua. El vino Ujú. efectivamente salió, porque le metiste full agua hasta que se terminó de botar el vino de la copa. Y ciertamente sustituiste vino por agua y lograste sacar el vino. Pero ¿cuál tarda más? ¿Y cuál es más efectivo? ¿No? Si el objetivo era sacar el vino de la copa, volteas la copa y ya, sacaste el vino. Y dices, no, pero es que no quiero porque de repente si volteo la copa me da miedo que se parta en el movimiento y la golpee con el grifo y se me parta. Entonces la meto debajo del chorro. Ok, también, pero bueno, tienes que entender que la vía corta y efectiva no es efectiva, o sea, igual tú vas a lograr el mismo resultado, pero es como un poco más directa, por decirlo de alguna manera. Va más al grano, ya volteo la copa y listo, se acabó el cuento. Entonces, como eso. No es Ujú. que ninguna esté mal o bien, simplemente son objetivos iguales, pero la función es distinta. Eh, Vale. entonces, ¿cómo eso? Ajá, cuéntame. ¿Habría un efecto, podemos hablar de efectos secundarios del castigo, como la indefensión aprendida, por ejemplo? Oh, ese es el Que gran... lo escuchamos, si utilizas castigo, tu perro cae en indefensión aprendida, eso es parecido a la depresión, el suicidio, y tu perro va a valer callampa. Ese es el super fucking boogeyman, ¿no? Es como el coco, ¿no? El miedo que te meten así como, si haces esto va a pasar esto. Que de todas estas, si te pones a ver, es una falacia ad terrorum, ¿no? Es como apelación al miedo a cagar. A ese argumento. Como si haces esto, vas a tener esto. Si haces esto, va a pasar esto, ¿no? Ujú. Que es totalmente apelación al miedo. Es una falacia argumentativa. Partiendo por ahí. Porque tú puedes aplicar castigo y que nunca pase una indefensión aprendida. Pero la otra cosa es, bueno, ¿qué es la indefensión aprendida? Yo no sé si tú tienes por ahí como el cuento más específico, pero esencialmente es un experimento podríamos decir, un descubrimiento conductual que partió desde unos experimentos que hizo un psicólogo que es como el creador de la psicología positiva o uno de los pioneros de la psicología positiva que se llama Martin Seligman. Todavía está vivo,
Ojo, el experimento no fue hace tanto, yo creo que fue como en los 90, una cosa así. No fue hace tanto tiempo. Y bueno, claro, lo voy a decir en dos platos, si quieres ahorita echas el cuento un poco más específico, pero el cuento es que básicamente este tipo puso unas ratas, o fue con perros, de hecho, creo que fue Sí, directamente con perros, aquí lo tengo, me parece que fue con perros. y los puso en una situación en donde unos podían escapar de una consecuencia que era básicamente una placa electrificada y otros de alguna manera no podían escapar. Y aquellos que no podían escapar, no podían predecir, no podían de alguna manera saber cómo solucionar el problema, caían en un estado de freeze, de apaga, de como se apagan, no intentan más nada, se quedan congelados y no intentan otra cosa porque de alguna manera entienden que no hay manera de resolver el problema y por lo tanto no intentan nada más, se quedan completamente apagados. Esto es lo que en inglés llaman un shutdown, ¿no? El perro se apagó. Es una indefensión aprendida. Pero hay muchos detalles alrededor de eso, hay muchos matices alrededor de eso y realmente para que eso pase en la realidad es difícil. Es decir, tiene que haber llegado a una cosa increíblemente intensa y poner el perro en un escenario que de verdad el perro no haya manera. Está peludo, mano. O sea, es como, Claro, es decir, como que esté expuesto a esta situación aversiva con cero posibilidad de escape o detenerla. claro, de evitar, ¿no? El perro no tiene cómo carajo evitar la situación. Mira, yo creo que ese punto es importantísimo porque efectivamente una de las condiciones para la aparición, digamos, la indefensión aprendida, que tanto miedo se le tiene, es que, al igual que los perros del experimento, estén en un escenario aversivo sin la posibilidad de escapar o detenerlas. Es Sí, decir, obviamente. el perro no tiene escape, no tiene cómo detenerla. Y en estricto rigor, cuando se utilizan, digamos, debilitadores o whatever, están usados con objetivos en donde el perro sabe qué lo ocasiona, cómo lo frena y cómo lo evita. Claro. O sea, donde el perro tiene el control. Es decir, si esto, no sé, yo no, mira, nuevamente están estos sesgos de accesibilidad, pero yo no he visto todavía el primer perro con indefensión aprendida. Mira, yo he visto, sí, incluso creo que, no sé si me ha pasado, pero es una cosa de segundos, es absolutamente temporal. Ah, no, como un Eh, shutdown, pero no, pero un perro que esté en indefensión aprendida, que que no, haya quedado así como, que, no me ha sí, pasado, porque no lo he visto. lo que ocurría con los perros de Seligman Si quieres, es que, echa el cuento de cómo fue la cosa. o sea, lo tengo aquí, el experimento de indefensión aprendida de Marty Seligman es un estudio súper emblemático en la década de los 60, fue más bien, en Ah, fue donde Seligman 60 y la su cosa. equipo, sí, Seligman y el equipo investigaron cómo los animales, específicamente los perros, reaccionaban ante situaciones donde no tenían control. El experimento tuvo dos fases. Fase 1 de entrenamiento, donde ponían a los perros en una jaula dividida en dos compartimentos. Menos una caja con una barrita dividida por mitad, puede saltar de un lado para otro, ¿vale? En uno de ellos, los perros recibían descargas eléctricas que eran inevitables. A donde saltaban, donde aterrizaran, tenían la descarga eléctrica. Y el segundo grupo fueron colocados en situaciones donde si saltaban al otro compartimiento, apagaban la descarga, como que solo ocurría a un solo lado, ¿vale? Podían Ujú. escapar. En la fase de prueba, se trasladó a los perros a una jaula nueva, donde sí podían escapar saltando el comportamiento, donde efectivamente sí era posible escapar, ¿vale? Pero los perros que previamente habían aprendido que esto era inevitable no se movían, se quedaban ahí recibiendo la descarga. Mm, Incluso cuando ya había la posibilidad real de escapar, ¿vale? claro. Entonces, lo que planteaba él es que habían aprendido a ser indefensos, es decir, a creer que no podían cambiar su situación, aunque la realidad externa era distinta, era otra, sí lo podían hacer. Es Claro. ahí donde se acuña el término de una indefensión aprendida que se extiende a los seres humanos, ha sido clave para comprender fenómenos como la depresión, la falta de iniciativa frente a situaciones estresantes o desafiantes, ¿vale? El Eh, pesimismo. el pesimismo, claro, donde en lugar de intentar cambiar la situación, las personas asumen que no tienen control y que los lleva a la pasividad, ¿vale? Mm, Entonces es un perro que, por ejemplo, ante estímulos, es que por eso lo veo difícil, porque el perro va a intentar la mayoría de las veces ser un ser combativo, o sea, ante estímulos no sé cómo sería un perro con indefensión aprendida. Ponte, no sé, le pones un collar de puntas y le das pam, 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 y le das así como, no sé, al ritmo de la música porque a ti te provoque. Y el perro tiene cero control. Y le das pam, 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 y eventualmente el perro ladra y gimotea y gira, etcétera. Y llegará un momento en donde ya simplemente se resigna, esté acostado y recibe los pencazos sin intentar hacer nada para escapar. ¿Vale? Esa sería como la verdadera indefensión aprendida. No un perro que hace un shutdown temporal porque se estresó. Eso es otra cosa. ujú.
¿sí? Sí, Por eso digo que ver perros reales con indefensión aprendida, mira, probablemente en refugios, en protectoras, en donde han tenido una situación terrible y llegan a unas condiciones terriblemente mal, y bueno, y quizás allí sea un poco más probable verlos, pero sí, el no sé perro qué tanto es un con fenómeno miedo. frecuente. Sí, yo mira, la otra vez, en estos días hice un curso, Ujú. un pequeño curso sobre miedo, ¿no? Y rehabilitación del miedo, etcétera, online, con David Jacobs. Y, y claro, todo el webinar, toda la cosa era como, bueno, mostrar como aproximaciones, obviamente la cosa es súper positiva y todo el cuento, pero tiene lógica igual que estamos trabajando con un perro miedoso, sea todo positivo, ¿no? Pero em, al final la tipa mostraba, mira, esto es un ejemplo de un perro que estaba como en shutdown. Y claro, un perro con miedo, ¿no? Que está que no se mueve, está en una esquina completamente, weón, apagado el perro y tú lo ves cola metida. Y no porque le estuviera pasando nada, sino porque desde su temor es tan abrumador que se queda completamente congelado. Bueno, ahí podríamos decir que es una especie, pero técnicamente, si te pones a pensar la cosa, es un shutdown, pero no sé si es desde la definición de lo que es y del cómo se origina la indefensión aprendida, lo es, ¿sabe? De repente, Ujú. claro, el miedo es tan abrumador ese perro que no intenta nada, pero no es porque lo intentó y no logró solucionarlo, sino que simplemente el miedo es tanto que lo congela, ¿no? Que no es lo mismo, porque el congelamiento, cuando lo vemos desde esta óptica un poco más fisiológica, es bueno, cuando se activa el sistema nervioso simpático y tienes estas clásicas respuestas conductuales que puede ser huir, atacar, que es donde como siempre lo vemos, ¿no? Huir o atacar, pero en realidad es un compendio un poco más amplio, es huir, atacar, congelarse, ¿no? Y en el caso de los perros, vemos el fawn, que es como el adular, el hacerse como el débil, y el fool around, ¿no? Que es como el tontear, El me tontear, hago el ajá. Larry, me hago el Willy, cualquier cosa, es como para que esta amenaza de alguna manera disminuya, ¿no? Eh, pero yo creo que en ese caso es más un freeze de una respuesta simpática que otra cosa, más que una indefensión aprendida. Porque esa es la otra, es como todo perro que está inmóvil no es una indefensión aprendida, bueno, eso ya es una mala aplicación de la definición y del efecto. Entonces ahí es donde a todo le llaman, el perro recibió un castigo y, ¡pum! Y el perro después de ahí evitó en el sentido de que no ejecutó más la conducta, el perro se quedó quieto. Ay, no, el perro cayó en indefensión aprendida. Huevón, no es así. Eso no es un perro que está en indefensión aprendida. Es un perro que está evitando, que es otra cosa. Ujú. Está evitando la consecuencia, sí. Y puede que el perro se haya quedado inmóvil, ya no hizo más nada durante un rato. Perfecto. ¿Cómo sabes que el perro ya no está en indefensión aprendida? Si al rato ese perro logra caminar, se logra mover, está tranquilo, no sé qué, y no pasa nada. Eso fue simplemente una evitación. Evitación, huevón. Es como una cosa así de, coño, no podemos ser tan laxos y meter tanto miedo y tanta propaganda con términos mal utilizados. Ahora, ¿podría pasar? Bueno, obviamente cuando estás usando aversivo es una cosa que puede pasar, pero está peludo, Ujú. ¿sabes? No es tan fácil de llevar a un perro en indefensión aprendida. Yo creo que tiene que ser casi como medio premeditado, ¿sabes? Como que ese sea el objetivo, llevar al Claro. perro para que realmente pase, porque está difícil. Lo otro que yo podría ver de repente, que sí podría de repente suceder, es como si alguien está aplicando una técnica de inundación. Vamos a suponer que el perro le tenga miedo a los estímulos, o tenga, no sé, estímulos fóbicos, sea personas caminando Por ejemplo, cerca. ajá. Lo metes a un mall, coño, obviamente ese perro se puede recontra hipercagar y no se mueve porque el pánico del estímulo fóbico es tanto que entra como en una especie de indefensión aprendida temporal, ¿no? No sé si decir en realidad Ujú. defensión aprendida, pero bueno, hace un shutdown, ¿no? Se apaga, pero se queda ahí congelado del miedo. De repente eso podría ser como un escenario donde pudiera ver yo una defensión aprendida, pero mierda, está peludo, weón, de nuevo, es como, Claro, no sé no, qué. no es algo que es como cuando se amenaza con indefensión aprendida, como que no utilices castigo porque tu perro va a caer en indefensión, como diría yo, la probabilidad de que esto ocurra es como, oye, no saques a tu perro a pasear a la calle porque podría caer un fragmento de nave espacial del cielo.
Mira, Exacto, exacto. pasa, Te puede caer caen, un rayo, algo más posible, te puede caer un rayo encima. Bueno, ok. claro, ok, pasa, sí, pasa, está documentado, sí, está documentado, se encuentran fotos, sí, claro, se encuentran fotos, pero la probabilidad de que una cosa vaya correlacionada con la otra Sí, em, es menos probable. Ojo, claro, de pronto, insisto, de pronto alguien que trabaje en una protectora y vea día a día perros que están sometidos a fuertes o fortísimos escenarios de maltrato, ¿vale? Puede que vean indefensión aprendida, pero yo me refiero a la indefensión aprendida dentro de un proceso de educación canina porque se utilizó alguna herramienta incómoda. claro, claro, exactamente, ¿Sí? exactamente. Eran como dos escenarios distintos. Sí, sí, yo creo que bueno, eso entra como dentro de yo diría los mitos, porque tú sabes, a mí me parece que esa mierda es propaganda, weón. Es como si es una probabilidad, pero mierda, es esta, pel, de nuevo, es difícil, weón, llegar ahí. Como lo que tú dices, bueno, sí, no sales para la calle porque te puede caer un rayo encima, bueno, pues podría pasar, pero qué tan fácil es llegar ahí, ¿no? Qué tan difícil es llegar ahí. Hay muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no castigas a tu perro, vas a romper el vínculo. Bueno, sí, depende, ¿no? Si es lo que estás haciendo todo el tiempo y el grueso de las interacciones son castigos positivos, bueno, claro, probablemente, ¿no? Pero yo creo que nadie quiere hacer eso. De hecho, me parece que el grueso de la gente más bien es reticente a hacer pasar a su perro por estrés o por un momento incómodo. Es como más bien la gente no quiere, nadie quiere, yo tampoco, es decir, nadie le gusta. Es como ¿por qué vas a querer hacer pasar a tu perro en una situación donde la pase mal? Te da cosita, ¿no? El clásico, no es que me da cosita. Entonces, mm, de nuevo, yo siento que ya la gente naturalmente tiene la tendencia a no querer hacer eso, como que medio propagandear tanto estos temas. No sé si sea, bueno, no sé, depende, creo que hay un tema cultural, hay países que son más bestias que otros, ¿no? O sea, y ahí sabemos que hay países en donde es mucho más visible escenarios de maltrato animal, no sé, por ejemplo, tengo entendido que México, Mm, wow, que como que tiene unas cifras duras, pero de nuevo, no sé, si ya es como estamos hablando de maltrato animal, yo creo que esa persona no es como el típico persona que se está preocupando por su perro porque tiene un problema de conducta y lo está llevando a un profesional. La claro, persona que quiere maltratar ni siquiera se da la tarea de ir a buscar un profesional. Es como yo le caigo a palazo a este perro y listo. sí, Eh, ¿Sabes? Como que eso, ¿no? De nuevo, yo sé que son temas escabrosos, son temas difíciles porque requiere como mucho retirarse de todo el tema emocional para poder pensarlo en frío, no es tan ujú, sencillo, ¿no? Eh, y ahí, claro, dentro de eso también creo que el debate ha ido en, bueno, veamos qué tan efectivo es una cosa con otra y de qué otra manera lo podemos hacer, que es el clásico debate, ¿no? Bueno, pero es que hay maneras más amables e igual de efectivas o más efectivas. Y bueno, cuando entremos en el tema de la efectividad, mm, yo creo que ahí hay un problema de base. Nada más con el hecho de decir que algo de cualquiera de estas formas es más efectiva que otra, ya entramos como en un problema de definición, mira, básicamente. y de ahí, o sea, por un lado de definición, por otro lado, cuando las definiciones están bien claras, también hay un tema de percepción, de sesgos de confirmación, de filosofías y puntos de vista, Bien, claro. porque fíjate, este experimento de Clive, se me escapa el nombre, con Anna-Marie De, Johnson, de Clive Wine, sí. claro, que estuvo en el congreso de Mike hace nada también, Pero es que son Clive. súper amigos, sí, es un tipo bien. Pero en donde en esencia, cuando ella mide la efectividad del prong collar para reducir tironeos y arroja el resultado es efectivo y no compromete el bienestar, como Ujú. resultado de un estudio A largo científico, plazo, claro. claro, no compromete el bienestar del perro, claro, ya todos aquellos que estaban dentro de la posición de que no, estos collares son malos, no se usan, simplemente se hicieron ciegos a estos resultados. Bueno, pero es Y a como un ven las estudio, pero, limitaciones. y un estudio que metodológicamente no estaba mal construido.
Era un estudio que bien metodológicamente, que el tamaño muestrales dentro de los estudios de perros suelen ser bajos, bueno, suelen ser bajos por una configuración particular del fenómeno que se estudia, ni modo, ¿sí? No es posible estudiar a 10.000 perros con collares, o sea, eso operativamente es complicadísimo, ¿vale? Claro. Y entonces, claro, ahí queda esta ceguera perpetúa los mensajes. Pero bueno, ahí voy a poner voy a ser el abogado del diablo en ese sentido. Dale, Como que dale, dale, dale. si yo fuera un positive, igual hay unos argumentos bueno, que por eso son válidos y que de alguna manera es más o menos lo mismo que nosotros hemos dicho de los otros estudios en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero es que empiezan a ver como las limitaciones de los estudios, que todo estudio va a tener alcances y limitaciones, ¿no? Va a poder medir algo hasta cierto punto. Y bueno, entonces nos ponemos a buscar cuáles son esas limitaciones del estudio de alguna manera para quitarle validez o credibilidad. Y de nuevo, nosotros hemos criticado muchísimo los estudios previos porque a veces, cosa que no pasó en este, no es porque este sí haya arrojado resultados a favor de uso de aversivos, etcétera, sino porque hay de verdad como una diferencia desde el cómo se pensó el estudio. Desde el cómo se pensó y desde cómo se abordaron ciertas cosas. De nuevo, si nos ponemos a ver estudios en donde, qué sé yo, como el estudio de Daniel Mills en China o los estudios de Blackwell o todos estos, que en el caso de Blackwell fueron apenas encuestas, pero aquellos que fueron más experimentales, como el de Daniel Mills o el de, ¿cómo es que se llama este? Los de Lincoln, de la Universidad de Lincoln, etcétera, Cooper, todos estos. La gran mayoría se enfocaron en collares electrónicos, por ejemplo. Pero el objetivo era, en algunos casos, ver cuál era la efectividad. Y aquí tendríamos que ponernos a buscar los estudios otra vez para ver. En algún momento vamos a hacer otro episodio otra vez de ciencia, pero era para ver como, por ejemplo, la efectividad de el uso de collares electrónicos, o métodos, mejor dicho, métodos positivos, con collares electrónicos, no sé qué, en situaciones de presa. Que por cierto, que salió, eso fue el hallazgo más grande, ¿no? El tema de reducir conductas asociadas a instinto de presa, ¿no? Que el perro básicamente fuera a cazar una paloma, un animal. Entonces, claro, ahí donde te pillas que la metodología no funciona, porque en ese primer estudio, puta madre, pusieron a las cabras, huevón, detrás de una cerca, en un corral, en donde obviamente el refuerzo positivo iba a funcionar bien, porque esos no están en movimiento, empezando primero, no están en movimiento. Y por lo tanto, si no hay movimiento, va muy potencialmente a reducir el instinto de caza, el prey drive. Y por otro lado, hay algunos perros que sí discriminan, yo creo que la gran mayoría, cuando hay una barrera física que le va a impedir llegar al puto animal. Bueno. Entonces, obviamente, sí, como que no va a activar tanta cosa porque saben que no van a poder llegar ahí porque hay una barrera de por medio. Y fíjate que la pregunta de muchos que se hicieron fue, pero ¿por qué no soltaron esas cabras? ¿Por qué no soltaron y le permitieron a ver? ¿Por qué poner un elemento de seguridad? Si estás poniendo un elemento de seguridad es porque no estás seguro de que el perro lo va a lograr. Si no, no la pones, weón. ¿Sabes? Si tú no estás seguro de que ese perro efectivamente no va a lograr llegar a ese animal y atacarlo, no pones una herramienta de seguridad. ¿Para qué la vas a poner? Obviamente la pones porque no estás seguro, porque no lo sueltas para ver si lo hace o no. Ahí está la diferencia, ¿no? A los otros sí. A los otros lo lograron, el perro ahí con los bichos sueltos. Coño, no es lo mismo. Entonces ahí hay un tema metodológico que, coño, te lleva a una cosa casi de lógica, ¿no? ¿Qué pasó acá en esta diferencia? Que estos tipos aprendieron de todos esos errores. Claro, sí, la muestra es pequeña, está bien, ok. Pero estos tipos aprendieron de todos esos errores metodológicos, de todos esos autores previos, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a medirlo todo. Y efectivamente los tipos, yo no lo he leído bien, soy bien honesto, pero he visto muchos análisis, etcétera, y hasta donde tengo entendido, aquí sí pusieron qué herramientas usaron, cuáles marcas eran, qué niveles utilizaron en cada perro, esos perros, cuáles eran las rutinas de esos perros, en la pusieron en la misma situación. Y además buscaron adiestradores de
última, o sea, de la super categoría. O sea, buscaron nada más y nada menos que a Ivan Balabanov. Y creo que también, por cierto, estuvo participando Mariano Álvarez, que lo tuvimos acá en el podcast, que Ujú. además él estaba haciendo como participando en este estudio en la Universidad de Arizona, porque él vive allá, por cierto. Y ¿sabes qué? Son tipos súper preparados. Entonces, claro, recuerdo que una de las críticas que le hicieron es, y esto lo hizo incluso David, de Dog Trainer, que es un educador balanceado, y dijo, bueno, ¿sabes qué, coño? Si tú te vas a buscar a Ivan Balabanov, que es uno de los tipos más crack, así como de súper élite, para que mostrara su trabajo con collar electrónico, coño, también debiste haber buscado en el lado de los positive, a la comparación, un entrenador del mismo nivel. Claro. Búscate a Ken Ramírez, búscate a, no sé, a Emily Larland, búscate a una de estas figuras importantes del lado positivo. Entonces, como que no, el entrenador positivo no tengo claro quién es, creo que no fue una persona muy relevante. Entonces, ahí hay una debilidad. ¿Ves? Ujú. Pero fueron pocas, como que el tema metodológico estuvo súper bien diseñado. Y bueno, los resultados al final fueron que, ¿sabes qué? A largo plazo no hubo efectos o detrimentos en el bienestar del perro. Que a todas estas, que aquí viene el punto, cuando estamos hablando de ese asunto, es, midieron el estrés en el momento. ¡Huevón! Claro, Obviamente. exactamente. Y ahí el castigo produce un aumento en los niveles de estrés. Obviamente, sabemos que Obvio, sí, obvio, porque lógico. el Ese es el perro está objetivo del lidiando programa. con una estructura que le genera incomodidad, ¿vale? Pero, ok, ¿y qué pasa con esto a largo plazo? Claro, claro. ¿Esto es algo temporal? ¿El perro simplemente se siente incómodo en este momento y listo? ¿O se plantea que esto es algo que más bien daña al perro y deteriora el vínculo y inhibe el aprendizaje y el perro queda en un estrés crónico o sea, me hace un poco ruido porque para cuando estas consecuencias tienen buen timing y son bien usadas, son súper puntuales. O Claro, sea, no es que el claro. perro no se imaginen al perro sometido a chorros de agua todo el tiempo o a tirones de correas todo el tiempo. No, es como bien puntual Ujú, para ujú. pum, pum, ir a simplemente debilitar un comportamiento. Y ojo que, bueno, de nuevo, no me quiero detener mucho acá para que hagamos un podcast sobre el análisis de ese estudio y podamos conversar bien. Ujú, Pero dos cosas que pasaron en ese estudio también. Una es que se tomaron incluso el detalle de no utilizar palabras que potencialmente se utilizaban como en la vida cotidiana de ese perro, como no. Decían, si el perro se estaba acercando a la presa, decían la palabra banana. Banana, ujú. y como el perro no tenía ninguna asociación negativa, ninguna asociación previamente construida, era como que estamos entrando en un territorio neutral. A ese nivel, Juan, del detalle. Y lo que se dieron cuenta, creo que no fueron tantas sesiones tampoco, creo que fueron como 5 o 6 sesiones de entrenamiento, en donde consistentemente hubo, sí, castigo, efectivamente. Y obviamente también trabajaron, porque esa es la otra cosa, la gente piensa que los entrenadores que usan el castigo como parte de su repertorio, no trabajan tú sabes, con refuerzo positivo. Es como, no, mamá, no, papá, no funciona así. Usualmente los que usan castigos, correctivos, inhibidores, como parte de su repertorio, usan refuerzo positivo, usan comida, usan juego, la pasan bien con su perro, etc. Y obviamente estos perros también pasaron por ese proceso. Entonces, ¿qué finalizó? Que lo que estábamos buscando, que ese es el otro, de nuevo, voy a hacer hincapié en esto, el objetivo, porque si tú lo que quieres evaluar, ¿qué es lo que estás evaluando? ¿La efectividad? No, lo que están evaluando ellos y lo que querían investigar era si utilizando aversivos, a todas estas, lo voy a englobar, si utilizando aversivos podía tener un efecto eh, adecuado, es decir, pudieran lograr el objetivo de manera efectiva y que no Ujú. hubiera efectos colaterales a largo plazo en el bienestar del perro. Ese es el objetivo, entender si yo uso esto, no voy a cagar a mi perro a la vuelta de un año, entonces mi perro va a ser un perro miedoso, mi perro va a ser un perro inseguro, mi perro va a estar jodido con el cortisol arriba 24/7. Ese es el objetivo, que es lo lógico, eso es lo que tú tienes que fucking estar midiendo, no si el perro tuvo un spike de cortisol en el momento. Obviamente lo va a tener, bueno, le están metiendo
tú sabes, un calambrazo en el collar, obviamente lo va a tener, es lógico, ese es el objetivo, o sea, así funciona. Pero tú lo que no quieres es que tu perro después quede medio, tú sabes, mal a largo plazo, es lógico. Entonces, bueno, ¿cuál fue el hallazgo? No hubo efecto secundario. No es que el perro quedó mal, ni el perro quedó timbrado, ni el perro quedó pesimista, nada, no hubo nada, no hubo elevaciones de cortisol, elevaciones de adrenalina, no hubo señales de estrés corporal, no sé qué, nada de eso a largo plazo, no hubo. Entonces, bueno, no me voy a enfocar mucho acá, porque eso lo podemos dejar para otro episodio de nuevo, pero Claro. el punto es como, cuando estás hablando de efectividad, lo que tú buscas es si se logra el resultado o no se logra el resultado. Y obviamente con la menor cantidad de efectos colaterales, ciertamente. Pero ahí tienes que ver también, ¿no? Porque cuando dices, bueno, yo puedo lograr lo mismo con vías más amables, no sé qué, bueno, también tienes, es como dicen, no hay soluciones perfectas, sino compensaciones, ¿no? Es verdad, tú puedes hacer todo eso con refuerzo diferencial, que es lo que estabas diciendo tú al principio. Bueno, puedes lograrlo con refuerzo diferencial, pero tal vez hay un pequeño espacio que primero te vas a tardar mucho más, ¿no? Porque es como, es como la ruta alternativa, de nuevo. Si tú estás diciendo castigo, refuerzo diferencial, es como comparar esto a dos destornilladores, usar un destornillador de pala y un destornillador de estría. Entonces, bueno, tú tienes un destornillador de estría, tú tienes un tornillo de estrías, puedes desatornillar eso con un destornillador de pala. Claro, obviamente que lo puedes hacer, pero no va a funcionar de una manera tan eficiente como el destornillador de estría porque está diseñado para eso. Claro. El objetivo del castigo es reducir la conducta. El objetivo del refuerzo es aumentar una conducta. Si puedes Exacto. aumentar una conducta alternativa, sí, ok, lo puedes hacer, pero no es esa la función. Entonces, claro, la curva es más lenta y puede, no, porque obviamente la gran mayoría de las veces sí te va a servir, pero puede que ese perro llegue a un punto en donde sí va a presentar más la conducta alternativa, pero puede que igual siga mostrando la conducta que no quieres en una menor tasa, pero no desaparezca tal vez tanto como si agregas un cierto elemento de castigo, porque bueno, porque llegó hasta ahí, pues, y sucede. Entonces hay veces, lo que yo he visto, que bueno, trabajar refuerzo diferencial, dale, pero hay veces como que eso llega a un tope y ese perro necesita toparse con la consecuencia, bueno. Como que si no, no termina de desaparecer o de bajar aún más, porque no hay una consecuencia. Y al no toparte con esa consecuencia, bueno, hay veces que simplemente el techo es menor que si usaras un correctivo, un inhibidor. Entonces, como, bueno, es la realidad, o sea, como que no es por mal, sino que así funciona la vaina. ¿Me explico? Y de nuevo, también dices, bueno, pero es que el refuerzo positivo es más efectivo que el castigo. Ya de por sí, ese argumento o incluso la pregunta está mal. Es un pensamiento errado porque técnicamente ninguna es más efectiva que otra. Va a depender del objetivo. Son igual de efectivas. Si tú dices, esta es más efectiva que esta, estás mal, estás partiendo desde la definición, está mal. Porque tienen objetivos, tienen funciones distintas. Son efectivos en tanto eso tenga ese efecto. ¿Me explico? Es como si tú dices, Claro, el, cada uno apunta a cosas distintas. claro, entonces como si tú dices, O sea, es como si uno podría decir, lo voy a exagerar un poco, como que, bueno, ¿qué le daría más sabor? ¿La salsa de chocolate o la salsa de tomate? ahí Apuntan a está, cosas distintas. claro, ambos te van a dar sabor, obviamente, es como si Claro, pero también apuntaría a que si es un helado, es la salsa de tomate, que si es o sea, si es a subir un comportamiento es uno, que si bajarlo, claro, así que es. claro, claro. Es decir, si es a un perro caliente, no le pongo sirope de chocolate, le pongo salsa de tomate, pero es decir, como que la pregunta le hace falta, es una pregunta tramposa, porque le Es hace una falta el pregunta para que está qué, mal formulada. ¿sí? ¿Qué es más efectivo, el castigo o el refuerzo? ¿Para qué? Como que le hace falta para qué.
¿sí? Lo mismo, ¿qué es más delicioso, la salsa de tomate o la salsa de chocolate? ¿Pero para qué? ¿O con qué Claro, comida, por ejemplo? claro, ¿Sí? claro. Sí, lo mismo, un destornillador de pala, un destornillador de estría, bueno, depende del tornillo, bueno, ¿sabes cuál es el objetivo? Entonces, como, de nuevo, ahora, porque siempre la preocupación va a ser el bienestar, obviamente, a largo plazo. Entonces, bueno, sí, sabemos que obviamente, si tú, primero, no estás usando bien, y aquí es donde yo sí les doy un punto a favor al argumento positivo, y de, bueno, de buscar de reducir la estimulación aversiva lo más que se pueda. Sí, es verdad. Porque, bueno, porque hay más. Al final, en este proceso siempre vas a cometer errores. Si cometes errores premiando y reforzando, intentando reforzar conductas, obviamente también funciona igual para el otro lado, ¿no? Entonces tú dices, bueno, vas a cometer errores. Coño, cuando tú cometes errores aplicando refuerzos positivos, las posibles secuelas o efectos secundarios van a ser considerablemente menores y de menor riesgo. Y Ujú. es verdad. Si tú empiezas a intentar hacer correcciones, no sé qué, y las haces mal, utilizas estímulos que no están funcionando, al final estás poniendo a tu perro bajo un estrés que innecesario en el sentido de que no estás logrando el objetivo, no estás siendo efectivo, no estás. Entonces, claro, obviamente, obviamente. Y ahí eso es un punto que es cierto, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, bueno, claro, es como, eso sí, yo creo que es una realidad y que no hay que tampoco huirle, ¿no? Como, de nuevo, todo tiene sus pros y sus contras, nada es perfecto. Yo Em, creo que aquí cuando uno lo pone en perspectiva, porque ¿qué se escucha con bastante frecuencia hoy día en las redes sociales? Todo, o sea, cuando alguien pregunta sobre el castigo o se explora algo, la respuesta es que es malo, es decir, como lo que se escucha es que es malo, en general, no, no va a entrar al argumento, ¿vale? mm, Y esto, evidentemente, como que históricamente puede hacer sentido si uno mira cómo era el adiestramiento al inicio, claro. que era un adiestramiento basado en corrección, en castigo físico, de Ujú, pellizcarle al perro la nariz, de las orejas, de pisarle las patas, de ahorcarlo con el efecto de ahorque completo, de patearlo. Eso sí se hacía hace un montón de años. Ojo, debe haber alguno que lo haga todavía. Me sí, imagino que seguro. Sí, sí, seguramente. sí. Entonces, claro, todo el viraje fue, oye, vamos a entrenar sin eso, que se llama castigo. Pero bueno, yo creo que es el momento como de ir hacia adelante, no quedarnos pegados en esta moda noventera, que es más o menos como de Karen Pryor por ahí, ¿no? Como noventoso esto, a ir a ver un poco más adelante e ir a ver, oye, pero es que el castigo no era eso era maltrato, ¿sí? Y levanto al perro en 4 patas y cuando se haga pipí lo bajo ok, es demasiado extremo, Claro, ¿sí? Y nuevamente, si yo entro a la casa y mi perro salta y yo me doy media vuelta para quitarle la atención, eso es un castigo, estamos castigando al perro, claro, ¿vale? O debilitando el salto o inhibiendo el salto, el nombre que le queramos poner, claro, ¿vale? sí. Sin al final no vamos a hablar de castigo. Pero yo creo que la invitación sería como a ir a ver más allá estos otros contenidos o estos otros desarrollos que van en la línea de, oye, nuevamente, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Es decir, Claro, como busquemos ese balance, esa línea media en donde se entiende el fenómeno, se entiende que no todos los perros funcionan exactamente con la misma fórmula, ¿vale? ujú, Y se puede ir adaptando todo un sistema de consecuencias en función de lo que se necesite trabajar en un momento dado. Y claro. allí es donde dice, esto es más efectivo que esto otro. Es como, ay, Román, ¿y cómo vas a enseñar un sentado con castigo? No, No, claro, no. Solo la naturaleza de esa pregunta es de la más profunda ignorancia. claro, porque Lo he no puedes enseñar escuchado. nada. Claro, Gustavo, ¿y tú cómo enseñas el acostado con castigo? Es como, mira, no tengo ni idea cómo se enseñaría un acostado con castigo. Es decir, si no se acuesta, no se le pego, no sé. Vale, para claro, enseñar desde el castigo como consecuencia para enseñar. Es como, no, esas preguntas son preguntas malintencionadas, son preguntas tendenciosas, es decir, es algo que no está bien. Pero entonces ahí la invitación sería, oye, pero veamos qué es esto que se ha satanizado tanto en los últimos tiempos, a ver si realmente es algo satanizable o no, o mm, es algo que de pronto si uno lo evalúa y lo considera y contempla todos los elementos que nosotros estamos discutiendo el día de hoy, uno diría, oye, esto
tendría cabida en algunos momentos. Claro. ¿Sí? Mira, yo lo que de alguna manera he ido, y esto hablo como un poco de mi experiencia personal, he ido definiendo como una especie de regla, es usar la ley de Pareto, ¿no? El del 80-20. Entonces yo, por ejemplo, todo mi trabajo, cuando estoy 80 breve... castigos, 20 premios. Exacto. Claro, es como eso, ¿no? Es como yo voy a hacer 80% trabajo motivacional, de construcción de conductas, sí, usar mucho refuerzo diferencial, etcétera, etcétera, pero en algún punto sí creo que tiene que entrar un proceso de consecuencias para que el perro también Oye, experimente el límite. y a decir verdad, no estoy seguro si es un 20% o incluso un poco No, menos. eso es lo que te iba a decir, y ni siquiera termina siendo 20, pero lo dejo como un máximo, como una referencia mental para mí. Digo, bueno, Ok, ¿sabes? De máximo 20%, máximo 20%. Porque si es más de eso, probablemente hay algo que no estés haciendo bien en ese 80 restante, que, hay algo ¿sabes? que no está funcionando, Hay algo que exactamente. no estás haciendo bien en el 80. Entonces yo siento que, bueno, es como una buena referencia de hasta dónde. Bueno, 20, porque en realidad si haces todo el trabajo bien, no deberías tener que usar tan más de 20%, es mucho. ¿Me Es explico? mucho, Es mucho. es mucho. Entonces, mire, yo creo que es una buena regla y siempre también tiendo como partir como desde esa visión medio que propuso el Lima en algún punto de, bueno, voy a incluir los aversivos en el cuento, pero voy a tratar de empezar con lo menos aversivo e invasivo posible. Eso sí, con el asterisco de a lo que responda el perro, aquello que sea efectivo. Em, y eso te ahorra un montón de cosas, porque yo me he dado cuenta, bueno, que en el grueso de los perros con los que yo de alguna manera utilizo inhibidores, es agua, weón. Es súper efectivo, en términos generales es medio transversaloso, como que funciona bastante bien en la generalidad de los casos. Ujú. Y es agua. Entonces, ¿cuál es el malestar que le está produciendo a largo plazo echándole agua al perro? Es como me explico. Ahí es donde una cosa dice, no, pero es que estás metiéndole miedo, es fear-based training, ¿no? Es como estás haciendo un trabajo basado en el miedo. ¿Estás seguro que es basado en el miedo? Es decir, y aquí si lo llevamos a un término más humano, es como si aquí siempre ponen el clásico ejemplo, la analogía de los policías. No sé si es el mejor, la verdad. No me parece que es una muy buena analogía, pero es la única que se me ocurre en este momento. Dicen, bueno, em, vamos a suponer que eres una persona ignorante de las leyes de un país y, no sé, estás en Tailandia o no sé, uno de estos países que no puedes botar chicle en el piso y te ven botando chicle, ¡pum!, te lanzan una multa o te meten un día a la cárcel, 24 horas. ¿Ok? Probablemente si tú comes chicle en la calle, vas a estar con miedo porque estés comiendo chicle y te metan preso. No, Ujú. no vas a estar con miedo, simplemente no lo vas a hacer de nuevo y ya está, porque entendiste cómo evitar que te metieran preso o que te pusieran la multa, que simplemente no botando el chicle en la basura, en el piso. ¿Me explico? Entonces, como, si tú sabes cuál es la forma de evitar la consecuencia, no tendría por qué haber miedo de por medio. ¿Me explico? No es como que, entonces técnicamente no es miedo. O sea, no es miedo desde la definición, es decir, tú evitas, en el sentido de que, bueno, sí, estás evitando la consecuencia, pero eso le llamamos miedo. Está, bueno, es como una delgada línea roja ahí desde la Mira, definición, pero pero hay no lo es. algo, No estás en un estado de miedo, ¿me explico? no, claro, exactamente, no estás en un estado de miedo, porque por definición las emociones son emociones porque son puntas de ¿No? aparición y luego bajan. Montañas. Uno es que uno está todo Exacto. el tiempo porque agotas el organismo y te desmayas, o sea, no estás todo el tiempo con esa activación ahí amigdaliana porque te agotas y te enfermas, ¿sí? Claro, No es que lo pasa exactamente. 24 horas con miedo, oh, que será quizás la indefensión. Incluso la indefensión es una respuesta adaptativa, precisamente, ¿vale? Para no estar en ese nivel todo el tiempo. Pero esto se lo escuché a Eugenio Henao de Colombia, que señalaba, oye, pero el miedo es importantísimo para el aprendizaje. Como el animalito ese que se va al río a chupetear el agua y tiene las antenas abiertas y en lo que parece el cocodrilo se arranca muerto de miedo, eso es supervivencia, ¿vale? Es Claro. decir, es una emoción básica porque tiene una función.
Claro. ¿Sí? Esto es importantísimo. Estas emociones y las emociones básicas tienen una función adaptativa y por lo tanto, en algunos momentos mm, pueden ser, digamos, como manejadas para producir ciertos aprendizajes, Mm. ¿ya? Es decir, mira, justo ayer Efraín publicó un video, Efraín Calderón de Colombia, Sí, sí. en donde señalaba como el comparativo con los niños, que dices que los perros son como nuestros nuevos hijos, ¿vale? Pero ojo, pero tú a tu hijo le pones límites, le indicas las consecuencias, le dices que si no se pone el cinturón, que le puede pasar algo malo, y en cierta medida como que le metes miedo, ¿vale? Es Mm. decir, se hace una serie de cosas en donde si el niño no quiere estar en el cinturón de seguridad, es como, mira, no, punto, lo pongo y ya, porque eso es lo que te va a brindar seguridad. Es decir, somos un poco más directivos. En cambio, con los perros es, hoy no se pueden asustar, no se pueden irritar, no se pueden enojar, no se pueden porque son tan frágiles que pobrecito. Y es mentira, un niño es más frágil que un perro en ese sentido, en cuanto a la resiliencia, a los estímulos estresores, ¿vale? Obviamente. Y se genera como ese desfase, en donde entonces el perro como si fuera una cosa, pero ni de cristal, no sé, como de porcelana Delft holandesa. Es una cosa allí que ni le puedes poner el dedo encima porque se marca, se ensucia con la huella. Y es Tal como, cual. es precisamente, y ojo, esto responde de la más buena intención de, Sí, total, de no hacer daño. Y está total. genial, está genuino, pero cuando se ponen límites, cuando se aplican ciertas consecuencias que tienen un objetivo puntual, que sí pueden producir una punta de estrés, pero que ya sabemos que esto no es un estrés que se queda a largo plazo y puede llegar a producir un aprendizaje que ayuda un montón al perro, oye, ¿por qué no usarlo? Claro, claro. ¿Sí? Yo creo que también un tema de mesura, o sea, al final es como no ser, es como ser comedido. Y yo creo que la gran mayoría de los guías que se preocupan por su perro, porque al final si no se preocuparan, no lo fueran a llevar a un educador. Entonces ya yo creo que la gran mayoría de las veces, si una persona está yendo a un educador, va a ser lo suficientemente comedido como para no querer, ¿sabes? Hacer pasar mal rato a su perro. Entonces, más bien yo creo que van a estar en el otro lado del espectro inicialmente. Aun cuando esta campaña de los educadores en positivo de evitar, anular, eh, sacar de la ecuación por completo el castigo, tiene un origen, ¿no? Y es que siempre, obviamente los tiempos han cambiado y hemos pasado de ser una sociedad mucho más punitiva, mucho más violenta, mucho más, o sea, nos ha tomado miles de años de violencia dura lograr ser tan gentiles como somos hoy en día, ¿no? En sentido, bueno, gentil entre comillas, pero al menos el aspecto físico, pero tomó años, miles de años de violencia de la más dura para llegar a donde estamos. Entonces, yo entiendo de dónde viene la cosa, de tratar de darle un puesto al perro y garantizar bueno, que el perro esté bien. Y yo lo apoyo. Como que al final es como que tú dices, la intención, yo la apoyo también, man. Como que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ahí empiezas a, bueno, a poner en contexto muchas cosas. Bueno, que lo apoyo, pero en los terceros también existen, los riesgos de terceros también valen, o el mismo guía, cuando el mismo guía también está comprometida su integridad. Entonces, como no es solo el perro no vive solo, no existe solo, es una especie que está obligada a estar inserta en el contexto humano. Y acá justamente sabemos, esto ya lo hemos hablado, que bueno, los perros que no lo están, pana, son una plaga para el ecosistema porque no existe, es una especie que no tiene hábitat propio. Espero que en algún momento podamos traer algún especialista que hablar sobre eso, pero bueno, el punto es esto, ¿no? Hay que ver las cosas en contexto y medir, ¿no? A mí me gusta más como esta visión que tienen los etólogos puros, no etólogos clínicos, no veterinarios, no, etólogos puros de observación, que ellos ven las cosas en un formato de costo-beneficio. Y está mejor porque tú dices, bueno, al final tienes que poner todo en una balanza y ver, bueno, cuáles son los costos de esto, cuáles son los beneficios de esto, e ir compensando y bueno, obviamente, de nuevo, no hay solución perfecta, solo compensaciones, bueno, entonces vas compensando de acuerdo a la decisión que vas tomando y vas tratando de nivelarlo lo más que puedes, pero nada va a ser perfecto, ¿no? Entonces, bueno, al final cada quien también definirá qué cosas
son prioridad y eso también es válido. Esa persona, mira, no, sabes que yo no puedo con esto, no puedo, para mí es imposible yo, qué sé yo, echarle agua a mi perro. Bueno, entonces te toca hacer mucho más manejo, te toca estar mucho más pendiente de que tu perro no ejecute las conductas que queden restantes, de que, bueno, vas a pasar más tiempo probablemente trabajando, y te va a tomar el trayecto va a ser un poco más largo. Y no es que esté bien o mal, simplemente es, y bueno, y estar consciente de que esa es la ruta que vas a tomar y que de eso tiene también sus costos. Y ya Sí, está. exacto, tienes como eso, como su alcance, Claro. su- Ujú. No sé si Muy bien. Ujú. tenemos preguntas de gente o algo Mira, que tú quieras. vamos a revisar cómo estamos Porque en tú habías tiempo. hecho Una hora 30 tenemos ya, mira. Sí, sí, ya sé, bueno, está bueno, pero a los clientes, a los invitados también le hemos dado 1 hora y media, 5 minutos más, está bien, no pasa nada. Déjame revisar. Em, Mira, alguien pregunta, unas preguntas que dejamos en las historias de Instagram. ¿Por qué? Es que aquí hay errores desde el vamos. ¿Por qué al perrito hay que traumarlo para poder tratarlo en veterinarios? Collar Wow, de ahorque en vez de pet friendly. Debiese ser relajante ir al médico, no tortuoso. claro, Estoy absolutamente de acuerdo que debería claro, ser una experiencia, ojalá lo más relajante posible, pero aquí como una asunción, esta pregunta encierra una asunción de que a los perros hay que llevarlos con collar de ahorque a la veterinaria para, no sé, o sea, hay un error de concepción desde la pregunta, claro, ¿sí? Porque en claro, el no, no fondo, habría por qué, el, no, ca- no tendría, no tiene por qué ser así. uso el castigo en la experiencia veterinaria. Oye, no sé. O sea, me No, parece que hay otras lógicas. Vale, mira, no aquí plantea aplica, alguien. mira, porque ahí yo creo que la cosa es como, bueno, si el perro, por ejemplo, lanza a morder porque no le gusta que lo toquen, toca hacer un montón de trabajo de sensibilización al tacto, que en ocasiones pudiera incluir algunos momentos de castigo. Puede ser, pero puede que no. Ojo, te vas a tardar más, pero bueno, puede que no. Y haces puro Ujú. contracondicionamiento, que sería lo más lógico, de hecho. Y no, de hecho, yo, por ejemplo, tú sabes, a mí no me gusta mucho el tema del marketing del certificado Fear Free, pero en el caso de los veterinarios me parece que es una muy buena, ¿sabes? Que es como una buena, es como, como una buena base de práctica, me parece que está bueno para que los veterinarios sean Sí, que Fear sea Free. como, claro, exactamente. Exactamente. Ahí me parece que tiene sentido, súper. Sí. Sí, mira, aquí tenemos otra que plantea, ¿qué variedad de técnicas de castigo conocemos y qué herramientas de castigo recomendamos? No hay herramientas de castigo. Ahí estamos, no, no hay herramientas de castigo. Porque, de nuevo, es decir, sí, hay herramientas que están diseñadas para ser aversivas, eso sí, pero depende cómo las uses, puede que se usen para implementar un refuerzo negativo o un castigo positivo, pero la verdad puede que capaz le estás dando con toda la intención, de nuevo, hablamos de intención y efecto, con toda la intención de que sea un castigo, y de repente le estás metiendo un collar, tú sabes, un collar de puntas con toda la fuerza y el perro sigue. Eso no es un castigo para ese perro. Da lo mismo. Le da lo mismo. Claro. Entonces no te sirve. Por lo tanto, esa herramienta en ese punto perdió la cualidad de ser una herramienta de castigo. No existen, en verdad, como es la definición. Claro, y así como perdón, a ver, como de recomendar alguna, esto no es algo que se recomienda así como a la ligera. Nada, Sí, ninguna. no, no. De hecho, no. O sea, de hecho, no se recomienda. La recomendación es que vayas a un profesional. Porque, bueno, voy a hacer una acotación. Esto ya lo hemos dicho también 20.000 veces, pero justamente ahí es donde están los problemas, ¿sabes? Todos ustedes los que están escuchando este episodio dicen, bueno, no está mal la cosa, déjame ir acá y la pencaso el perro. Ahí es donde la cagaste. Ahí es donde justamente se dan todos esos efectos secundarios y esos mitos que a veces sí ponen los post porque precisamente va la gente a darle como se le ocurre, a lo que se le ocurre, porque piensan que está bien y que van a lograr. No, no, no es así, tiene que ser con guía profesional, porque si no, lo más probable es que esos costos o esos riesgos sí sean más latentes. Vale, aquí tenemos otra pregunta interesante. ¿Hay casos en los que la educación del perro requiere cero castigo o siempre está presente?
¿Qué dirías tú? No, obviamente que hay un montón de escenarios en donde no necesitas, claro. Es que depende, de nuevo, pensemos en la función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero que mi perro construya ciertas conductas. Tú me dices, mira, mi perro, yo quiero que sea un perro educado, quiero que un perro que venga cuando yo le digo, que, como dicen, que me preste atención. Todas esas cosas son conductas que se construyen con refuerzo. Entonces no necesitas. ¿Me explico? Sin embargo, recuerda que en estricto rigor la definición de la retirada de la recompensa podría ser un castigo. También, claro. Entonces, Claro. en el cachorro que le estoy enseñando que haga algo y de pronto me muerde y le digo, ay, me retiro, es un castigo. Tienes razón, no está exenta. No está exenta de castigos. Si Yo creo que incluimos el castigo, claro, no está siempre exenta, está, yo estaba siempre, pensando en no está exenta de castigo positivo, pero eso es verdad, tienes toda la razón. claro, Tienes no toda está la razón. exenta de castigo, claro, exactamente. Es decir, podría no usarse un castigo positivo intencional, pero siempre habrá alguna forma de castigo como operando en un segundo plano. Claro, de ¿Sí? manera no intencional, claro. O bueno, intencional, si le quitas la comida para que no te brinque encima, obviamente. No, sí, tienes toda la razón. Sí, aquí alguien más pregunta, no son muchas, pero otra más. Si el perro es reactivo, al castigarlo, no le estaremos dando más dolor y sufrimiento del que ya tiene. Ok, ¿quieres elaborar tu respuesta? Está buena la pregunta. Ese es un Está, clásico, siempre lo ponen. está interesante. Yo iría a, yo iría a lo siguiente, es decir, para incorporar. Vamos a pensar en un caso de reactividad plano, de estos que le ladran a perros, por ejemplo, ¿vale? Y son muchos ladridos y mucho ruido, en fin. Si de entrada empezamos con castigos, sí estamos confirmando el proceso mental. El perro es reactivo porque percibe el otro estímulo como amenaza. Si ante esa amenaza yo recibo un pencazo, pues bueno, la amenaza era real, ¿ya? Entonces, de pronto, en las fases tempranas de trabajo, no es que perro que llegue, perro que ya le pongo collar y pum, a darle pencazos una vez. No, ¿vale? Porque sí agregaría mayor estrés, no sé si dolor y sufrimiento, pero mayor estrés, ¿vale? Aquí lo que habría que hacer es todo un trabajo previo de sensibilización, contracondicionamiento, reforzamiento diferencial, enganche, estructura, todo el tema de la actividad y evaluar si es que de pronto queda algún resto operante que se resuelva con algún tema de manejo operante, ¿vale? Sería algo por el estilo, pero lo que suele ocurrir con la mayoría de las personas es que están tan enfocadas en el signo o en el síntoma, en el signo que les está dando problemas, que es lo que quieren resolver de inmediato. O sea, quiero que disminuya el comportamiento y para que disminuya el comportamiento el castigo es efectivo, etcétera, pero hay todo un trabajo detrás que si no se hace, el castigo te funciona solo parcialmente en esos escenarios. O puede que no funcione derechamente. Mira, sabes que yo ahí, bueno, mi enfoque es igual que el tuyo, ¿no? Partimos con unas bases, puro trabajo motivacional, ¿verdad? Y en algún momento después que se van incorporando la corrección o los castigos. Pero ahí te voy a debatir eso porque yo he visto trabajos de, no sé, por ejemplo, Jeff Geldman, el que se me vino a la mente, que hay veces que, tú sabes, el huevón entra directamente a inhibir y el proceso de él es al revés, es como yo entro a inhibir para que me dé una ventana para premiar en la ausencia de esa conducta, que también es lógico, es decir, también podría ser así. Es válido, claro. Es una posibilidad. Pero tendría que ser el único, como que lo que he visto yo, que también yo en un momento pasé también como por una fase en donde empecé a trabajar así, a ver, claro, para que eso funcione correctamente y que el perro, como dices tú, no sufra, la pase mal, lo esté agregando, no sé qué, eh, lo que yo he visto es que tiene que ser en un entorno más controlado para que el perro pueda entender que la consecuencia está viniendo por la conducta y no por la aparición del estímulo. Porque si es como una cosa como un perro de la calle que va caminando y se fue, cuño, al final el perro no sabe por qué, porque estaba el auto, el autobús, la micro, la motocicleta, el perro que pasó, la persona. Entonces al final como que es más difícil para el perro entender qué fue lo que le llevó a la consecuencia. En cambio, cuando estamos en un entorno donde hay menos estímulos y nada más aparece ese perro, y no es no es como inmediato, no es que aparece el perro y automáticamente aparece la consecuencia, no, no.
aparece el perro, y aquí el orden de los factores altera el producto, no hay aparición del estímulo o del castigo, ¿verdad? Sino hasta que el perro empieza a desplegar las conductas. Y es ahí donde se implementa el castigo positivo. Claro. Claro, Pero ahí sí es más fácil para que el perro pueda como entender que fue por la conducta. claro. Pero Y tiene que haber siempre, como un tema muy ordenado de la exacto, aparición de eso los mismo. estímulos, de los marcadores también, como que eso es súper importante. Sí, eso mismo. Tiene que tener como una estructura para que el perro pueda entender los 3 parámetros que dijimos al inicio, de que entienda que en el fondo es por este comportamiento y no es porque el perro esté por allá. Claro, Esos preciosismos como del arreglo de estímulos, del orden que se le va a dar. sí, ¿Sí? sí, es como eso. Y de nuevo, no es que no pudiera partirse por ahí, yo no soy partidario, a mí no me gusta, como que prefiero darle la oportunidad al perro de que Claro, trabajen, porque igual son habilidades que tanto el guía como el perro van a necesitar, y como sé que lo van a necesitar, prefiero partir por ahí también para darle la oportunidad al perro de que de totalmente. repente con el puro trabajo motivacional se va resolviendo o va disminuyendo solito el problema de conducta. Entonces yo prefiero empezar por ahí siempre y darle mucho más énfasis. Eventualmente tal vez empiezo a incluir el uso de aversivos, pero no es la fase inicial para nada. Creo que es como un poco más de la mitad en la línea de trabajo casi siempre, en el proceso. Sí, es un poquitito más avanzado, claro. Pero bien, no hay más preguntas. Fueron poquititas para el episodio. Pero bueno, entonces, sumarizando. No, pero ahí le Punto. tocamos demasiado punto. Este, ya, bueno, en Bueno, definición, de pero nuevo. en resumen, el castigo no es intrínsecamente malo ni va a destruir al perro, ¿vale? Es una herramienta que en su justa medida puede ayudar a frenar el comportamiento. No es comparable por el refuerzo porque apuntan a cosas distintas, ¿vale? Y no es una locura de maltrato, violencia o miedo, pánico o amenaza al perro. Tampoco es eso. Ujú, ujú. ¿Sí? Sí, eso. Pero yo escuché, Román, en este educador que siempre tiene sombrerito, que es que el castigo genera sufrimiento. No. Bueno, habría que entrar a definir sufrimiento también. Ahí estamos otra vez. Claro, pero en estricto rigor, estrés agudo, sí. Estrés Lo agudo, claro. compro, lo compro, ¿vale? Estrés agudo. Es Y hay necesario que hacer definir pasar al perro sufrimiento por porque no estrés sé si es lo agudo. mismo. Ujú. No, que si es necesario hacer pasar al perro por estrés agudo, todo aprendizaje es estresante, más alto, menos alto, con reforzadores, todo lo que motoriza al perro es porque está en un estado interno de tensión. O sea, no es por nada, pero si un perro está reaccionando de manera desbordada, ese perro en ese momento está teniendo un pic de estrés agudo. Dejémonos de huevonada, ¿no? Es como, Claro, ese perro en ese momento está teniendo un pic de estrés agudo. No hay como, es lo mismo. O sea, el efecto es igual. Igual va a haber un puntazo de cortisol y de adrenalina. Si lo vemos fisiológicamente, sí, es lo mismo. Entonces, va como por ahí, yo creo. vale. Muy bien, Bueno, esto estuvo bueno, man. Creo que tocamos, seguramente nos quedaron un montón de cosas por fuera, un montón de matices, seguramente. pero bueno, nada es perfecto y yo creo que por lo menos el compendio de lo más importante lo mencionamos. Eventualmente, bueno, vamos a volver a traer el tema de los estudios y analizarlo más detalladamente para ustedes. Y esta vez no tanto de opiniones, sino leerlos y explicárselos, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que también dentro de poco podamos tener a este invitado que seguramente nos va a traer muchos más insights de cómo él, este tipo de cosas. Seguro Así que que sí. bueno, nada. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, hasta lo último de este episodio, aprovechen, ¿verdad? Tómense el tiempo de ir a, si están en Spotify, darle a las estrellitas, puntearnos si les gustó, si fueron de los sensibles que no, el trigger warning, si se sintieron identificados pero decidieron continuar, bueno, igual no pongan ningún punto, pero no pongan punto bajo. No nos odien, por favor. Y si lo estás viendo desde YouTube, dale a suscribir, dale like ahí, compártelo si sientes que fue de valor para ustedes. Y de nuevo, si quieren contactarse con nosotros, pueden escribirle a Gustavo como @elprofesorcanino en Instagram y a mí como rom.dogtrainer. Y también tenemos de todas maneras funcionando nuestro Instagram del laboratorio, que es Laboratorio Canino Podcast, todo pegado.
Y eso, yo creo que está bueno, estuvo bueno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gustó? Perfecto, ¿no? Súper bien. Y seguramente nos quedan un montón de aristas, pero le seguimos dando vuelta en otro momento. Sí, Las sí. Hay pensamos, cualquier le damos cosa, vuelta y déjenos nos comentan, claro, eso. eso nos comentan y lo conversamos. Nos comentan y lo conversamos y no, bueno, nada. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos entonces en un próximo episodio. Que como siempre, chiquillos, que estén súper bien. Cuídense. Chau. See you later.